Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, hoy me toca presentar a mí porque por diferentes circunstancias nuestro director Roberto no ha podido asistir y bueno, pues ha delegado en mí. Así que nada, hoy contamos una nueva edición de la pieza del mes, en este caso con la investigadora Alicia Sanroyo, que es licenciada en Geología y especializada en Paleontología. Nos va a hablar un poco de los huesos y su relación con los grupos humanos, ¿no? Ella ha trabajado en diferentes excavaciones y ahora mismo está en su tesis doctoral en la Universidad de Cantabria dentro del proyecto Subsilence. ¿Lo he dicho bien? Sí, sí. Y nada, pues eso, que investiga las estrategias de subsistencia de los últimos neandertales y los primeros Homo sapiens del norte peninsular. Así que nada, le dejamos con Alicia. Nada. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias también a vosotros por venir hoy aquí y mostrar interés en esta investigación y en esta pieza del mes. Y nada, bueno, como veis aquí, esta es la pieza que he elegido para presentar esta charla, para comenzar con esta charla, que se ha identificado como industria ósea, como un punzón del yacimiento de la Garma A en Cantabria. Esta es una pieza que, aunque es muy pequeñita, es un trocito de un hueso que no es de un gran tamaño, pero que nos aporta muchísima información. Para empezar, sabemos que este hueso pertenecía a un ungulado de tamaño cérvido, seguramente sería un ciervo, y que es un hueso plano, muy posiblemente de la mandíbula. Aunque es difícil de reconocer, es difícil de identificar, porque ha perdido la mayor parte de su forma original, ya que lo han modificado. Los grupos humanos que cazaron este animal han modificado el hueso para darle posteriormente un uso. Y diréis, bueno, ¿cómo sabes que este hueso está modificado, que es industria ósea y no es un hueso normal y corriente, ¿no? Bueno, pues podemos observar una serie de marcas en el hueso. Esta sería la cara externa del hueso y esta la cara interna. Y podemos ver estas líneas que son unas marcas producidas por las herramientas líticas al quitar la carne, material orgánico que hay adherido al hueso, y un pulido con una forma como circular para darle pues esa forma de punzón que después van a utilizar estos grupos humanos. Pero este hueso también es muy importante porque es de la Aurignaciense inicial, es un periodo que representa los primeros grupos de Homo sapiens, los primeros grupos de nuestra especie que llegaron a la región cantábrica, esta zona del norte peninsular. Entonces, bueno, aprovechando esta pieza, este hueso de animal del pasado de hace unos 39.000 años, voy a hablar durante toda esta charla de la llegada de nuestra especie al norte peninsular y de toda la información que podemos sacar a partir de los huesos de los animales del pasado. Como esos huesos, que muchas veces pues, no superan los 2 o 3 centímetros de tamaño, nos pueden dar muchísima información sobre nuestros antepasados. Lo primero de todo, tenemos que comentar que antes de nuestra llegada a la península ibérica y a toda Europa, había otra especie humana ocupando toda Eurasia. Esa especie, seguro que la conocéis de sobras, eran los neandertales, que ocuparon parte de Asia y Europa hace entre 300.000 y 40.000 años. Ya en los 40.000 años desaparecieron, un poquito antes o un poquito después, según la zona de Europa, la región de Europa en la que nos encontramos, siendo los últimos, una de las zonas donde antes desaparecen en la región cantábrica, en el norte peninsular, que desaparecen hace unos 48-45.000 años. Bueno, esta flecha se ha movido, pero debería estar en el norte de la península ibérica, en toda la región cantábrica. Y eso fue hace entre 48.000 y 45.000 años. Las causas
de por qué desaparecieron los neandertales y por qué desaparecieron antes en esa zona que en otras partes de Europa, es algo que todavía no se sabe, no hay un consenso sobre ello, hay muchas hipótesis propuestas, pero todavía no se ha llegado a un consenso. La cosa es que en ese momento en el que los neandertales estaban ocupando toda Eurasia, que estuvieron allí viviendo durante más de 200.000 años, tuvo origen nuestra especie, el Homo sapiens. Tuvo origen en África hace entre 300.000 y 200.000 años. Todavía no hay tampoco un acuerdo en el momento exacto y el lugar exacto en el que nuestra especie, los humanos anatómicamente modernos, tuvieron el origen, pero sí que se sabe que fue en África de hace al menos 200.000 años, seguramente más antiguo, y probablemente al sureste de África. Sin embargo, no es hasta unos cuantos miles de años después que nuestra especie sale de África. La evidencia más antigua de nuestra presencia fuera de África es en una cueva que hay en Israel de hace más de 177.000 años, o al menos es la más antigua encontrada hasta el momento, porque ya sabéis que continuamente hay nuevas excavaciones arqueológicas que pueden aportar nuevas evidencias y enseguida cambiar todo, ¿no? Bueno, la cosa es que desde este punto ya nuestra especie empezó a expandirse y fue migrando hacia Eurasia, y encontramos restos de Homo sapiens de hace entre 110.000 y 90.000 años en China. Sin embargo, esa migración debió de pararse ahí, no fue totalmente exitosa para seguir ocupando el resto de Europa, porque ya no hay, al analizar el ADN de las poblaciones humanas de fuera de África, no encontramos un nexo, no encontramos coincidencias con nuestro ADN y esas primeras poblaciones de Homo sapiens que salieron de África. Así que, por lo que fuera, esa primera ola de migraciones se quedó ahí, y sí que vinieron posteriormente otra ola de migraciones de nuestra especie, que esas sí que consiguieron llegar a Eurasia y se pudieron expandir por las latitudes medias de Europa. Tenemos evidencias en la cueva de Bachokiro en Bulgaria de hace al menos 45.000 años, y rápidamente se fueron expandiendo hacia el oeste de Europa hasta llegar a la península ibérica, donde en la región cantábrica tenemos la evidencia más antigua de nuestra especie de hace 41.000 años en la cueva del Castillo, en Cantabria. Después hablaremos un poco de ella. El proyecto Subsiliens, que es el proyecto al que yo pertenezco y donde estoy realizando mi investigación, es el proyecto europeo que se encarga de investigar la desaparición de los últimos neandertales del suroeste de Europa y la llegada de los primeros Homo sapiens en distintas regiones de Europa, Croacia, Italia, pero también la península ibérica. Y lo hace a través de una perspectiva multidisciplinar, analizando la fauna, la dieta de los grupos humanos, el clima, el paleoambiente, las cronologías, para conseguir obtener la visión más completa posible de este momento tan importante en la evolución humana. Mi investigación se centra principalmente en el norte de la península ibérica, en la región cantábrica, en Asturias, Cantabria y el País Vasco, entre otras cosas porque es una buena región para investigar sobre estos dos grupos humanos, ya que contiene una gran cantidad de yacimientos arqueológicos, tanto del Paleolítico Medio, que sería el momento de los últimos neandertales, como del Auriñaciense y Euriñaciense inicial, que es el momento de los primeros Homo sapiens. Tenemos, ya veis aquí representado por estos puntos, una serie de yacimientos que contienen restos de fauna, hay muchos más, con industria lítica y otras evidencias arqueológicas. Y en esta charla voy a hablar pues, de la Garma, del Castillo y de Cobalejos, que son tres cuevas aquí en Cantabria que tienen evidencias de esos primeros grupos humanos que llegaron a la región, de esos primeros grupos de Homo sapiens. La pregunta es, ¿por qué yo investigo los huesos de los animales del pasado? ¿Qué información me aporta? Bueno, aquí tenemos un bisonte que, aunque parezca mentira,
sí que estaba viviendo hace unos cuantos miles de años por toda la península ibérica. Y cuando el bisonte se muere, nos quedan los huesos. Los huesos, por su composición y al ser un material muy denso, puede perdurar en el tiempo hasta que miles de años después los encontramos los arqueólogos y arqueólogas en las excavaciones arqueológicas. Gracias a una disciplina que se llama tafonomía, podemos estudiar todos los procesos que han sufrido estos huesos desde que el animal se muere hasta que nosotros los encontramos en las excavaciones. Y estos análisis nos dan muchísima información. Una de las cosas que nos cuenta es, por ejemplo, el origen de acumulación de los restos, cómo esos huesos han llegado al interior de la cueva o del yacimiento que estamos estudiando. Con la ayuda del microscopio y otros análisis, otros estudios, podemos observar, por ejemplo, estas marcas que tenemos aquí, estas líneas que serían producidas por industria lítica, por grupos humanos, porque igual que nosotros al despiezar la carne o asarla en la barbacoa podemos dejar una serie de marcas sin darnos cuenta en los huesos, los grupos humanos del pasado también los dejaron. Y nosotros podemos observarlas miles de años después si se han conservado, y gracias a ello y a otras marcas que veremos después, podemos confirmar, es una evidencia directa de que esos animales fueron consumidos por grupos humanos. Pero también podemos observar otras marcas como estas que tenemos aquí, que son producidas por carnívoros. Estos son improntas de dientes que producen animales como hienas, leopardos, incluso osos o tejones, al consumir los animales y mordisquear los huesos. Bueno, otras cosas que nos informan los huesos y la tafonomía, vamos a ir comentándolo ahora. Aquí tenemos, por ejemplo, una costilla, que para empezar ya nos daría información sobre la taxonomía. ¿A qué animal pertenece esta costilla? Que sería un gran bóvido, un bos o un bisonte. También con la ayuda del microscopio y de la tafonomía podemos observar las marcas que hay en este hueso, y aquí podemos encontrar una marca de corte. Por lo tanto, esta costilla, este bisonte o este gran bóvido fue cazado y consumido por un humano. También podemos ver estas manchas de aquí de color negro, es manganeso e indica la presencia de un ambiente húmedo o de agua en el interior de la cueva. Pero podemos encontrar muchas otras marcas, como marcas de raíces, marcas de que el hueso ha estado expuesto a la intemperie durante mucho tiempo, etc. Además, con las dataciones radiocarbónicas también podemos saber qué edad tiene este hueso. En este caso sería un hueso de hace unos 40.000 años, del momento de los primeros Homo sapiens. También podemos realizar algunos análisis químicos con la composición química de los huesos que nos informarían sobre el paleoclima de ese momento. Y también, ya con los nuevos avances científicos, análisis de proteómica para saber más sobre el ADN o la especie a la que pertenece este resto. Pero no solo utilizamos los huesos del esqueleto postcraneal, los huesos del cuerpo, de las patas y de las costillas, sino que también podemos utilizar los dientes, que nos dan muchísima información. Tenemos aquí, por ejemplo, el cráneo, la parte del paladar de un caballo, y podemos saber el animal al que pertenece, pero también su edad, porque si los dientes son de leche podemos saber que es de una cría. Si son ya dientes definitivos podemos saber que es de un adulto, o si están muy desgastados, pues que pertenece a un viejito, a un individuo senil. Si los dientes son de un recién nacido, pues nos indicaría también incluso la estacionalidad en el que ese animal fue a parar ahí, al interior de la cueva, porque hay algunos animales que nacen en primavera, otros en invierno, como los osos, etc. También podemos incluso saber qué comieron esos animales los días antes de su muerte, porque hay una técnica que es el microdesgaste dental, que hablaremos después, que analiza las marcas que deja la comida en el esmalte dental, y gracias a eso podemos saber la dieta que estaban llevando a cabo y
e inferir la vegetación que había en ese momento. Y igual que antes, también podemos analizar los isótopos y otros componentes químicos de los dientes para saber más sobre el paleoclima. En definitiva, gracias a los huesos de los animales del pasado podemos saber, por ejemplo, la cronología, la dieta tanto de los animales como de los grupos humanos que los cazaron, qué ambientes explotaban los grupos humanos, porque pueden cazar más animales de bosque, de pasto, o también podemos saber sobre sus estrategias de subsistencia y sobre el paleoclima y el paleoambiente que había en ese momento. Entonces vamos a comenzar hablando sobre la Cueva del Castillo en Puente Viesgo, que, como he comentado antes, es la evidencia más antigua de los primeros Homo sapiens que llegaron al norte peninsular, a la región cantábrica. Esta cueva seguro que ya la conocéis todos, es mundialmente conocida porque tiene una importantísima colección de arte paleolítico, gracias al cual pues, es patrimonio de la humanidad. Y también es muy importante porque contiene 26 unidades sedimentológicas desde el Achelense hasta el Aciliense, y a lo largo de las diferentes excavaciones arqueológicas que se han llevado a cabo se han recuperado muchísimo, una gran cantidad de material arqueológico. La que nos interesa a nosotros para esta charla es los materiales recuperados en el nivel 16, que es el nivel protoauriñaciense. Es, como decía, el de los primeros Homo sapiens. Y está fechado en unos 43.000, 41.000 años. Los materiales, la fauna recuperada en este nivel, desgraciadamente se distribuyó en diferentes museos y universidades de España y también de otras instituciones de fuera de España, y por lo tanto los datos que hay publicados al respecto están muy dispersos. Pero al juntar la información nos quedaríamos básicamente con que en los animales recuperados pues predominan los herbívoros, principalmente el ciervo y el rebeco, y también son bastante importantes los carnívoros, como los osos. Los osos de las cavernas son los carnívoros más importantes tanto en este nivel como en otros más antiguos de la Cueva del Castillo, y también hay presencia de lobo y zorro. Pero todos estos animales, ¿qué hacen en el interior de la Cueva del Castillo? ¿Cómo llegaron allí? Bueno, pues de los datos publicados, no hay publicados datos tafonómicos, esos análisis no se hicieron, pero yo sí que he podido analizar parte de las colecciones, las que hay depositadas aquí en el MUPAC y también las del Museo de Altamira, y he encontrado que bueno, ya se sabía que los grupos humanos estuvieron allí porque hay una importante cantidad de industria lítica, pero además he encontrado marcas de corte en los huesos, principalmente en ungulados de tamaño cérvido, y también he encontrado, por ejemplo, este retocador. Un retocador es un hueso que también utilizan como herramienta y que dan golpecitos con ella en la industria lítica, en las piezas de industria, para dar una forma o preparar el perfil para darle el golpe. Y bueno, pues al hacer eso dejan una serie de marcas como estas que observamos aquí, de este repiqueteo, de esos golpecitos, o también pues en este lateral, aquí no se ve muy bien porque está cortado, pero unas líneas parecidas a las marcas de corte de arrastrar el hueso por la pieza de industria. Sin embargo, esas evidencias antrópicas que encuentro no eran muy abundantes, lo cual es extraño teniendo en cuenta la cantidad de industria lítica que sí que hay en el nivel. No hay tampoco nada de restos quemados. Sin embargo, las marcas de carnívoros sí que son bastante abundantes. Por ejemplo, aquí tenemos un hueso de la pata de un oso de las cavernas, una ulna, que tiene la impronta de un diente de carnívoro. Aquí se puede ver mejor, más en grande, y también hay otros huesos que tienen otra serie de marcas de carnívoros, como estas que observamos aquí. Son surcos producidas por los dientes al mordisquear los huesos. Pues, si alguno de vosotros tiene perros, seguro que si alguna vez le habéis dado huesos, habéis visto estas marcas. Eso lo que nos está indicando es que, al menos durante un tiempo, esta cueva
estuvo ocupada por carnívoros. Seguramente por el tipo de marcas que hay, o bien por osos, que son los carnívoros más abundantes y que seguramente entraban en la cueva a hibernar, y algunos de los cuales ya morían ahí, porque los osos encontrados son individuos seniles que posiblemente pues ya en la última hibernación ya se quedaron allí. Pues estos osos pueden mordisquear algunos huesos o carroñear, y también los lobos o las hienas. Así que bueno, una parte importante de este periodo fue ocupada por los carnívoros. Pasamos también a la cueva de la Garma A en Omoño, que también tiene evidencias de esos primeros Homo sapiens que llegaron a la península. La cueva de la Garma también es de sobra conocido, principalmente por la galería inferior, que sería esta galería de aquí, y que tiene pues diferentes etapas de ocupación humana. La más conocida es la magdaleniense, que tiene muchísimos restos de fauna y también un importante arte mueble que se puede observar aquí en el MUPAC, de hecho. Y bueno, la galería de la Garma de la que voy a hablar no es esta, sino otra galería que está en este complejo kárstico, que es la Garma A. Y en esta zona hay pues esas ocupaciones, hay un par de niveles de ocupaciones de hace unos 39.000 años por dataciones radiocarbónicas que se hicieron hace unos años, y es muy rica en material arqueológico. De hecho, yo solo he analizado pues estas partes, estos sectores que veis aquí señalados, que son una pequeña parte de la entrada de la cueva, del vestíbulo, y una pequeña parte del interior de la cueva, porque hay muchísimo material, era imposible analizar todo. De ese análisis hemos podido conocer que también predominan los herbívoros, y la especie más abundante con diferencia son los ciervos. Esto es bastante común en toda la región cantábrica, tanto en el musteriense como en muchos yacimientos de lauriñaciense. También hay bastante bos bison, que son grandes bóvidos, y caballo. Sin embargo, los carnívoros prácticamente no aparecen, o no estaban, o no se han podido identificar. Hay algo de lobo, algo de zorro, pero nada más. Y hemos podido observar también algunos restos de pájaros. Al analizar la tafonomía, al analizar las marcas que hay en los huesos, hemos visto que la actividad antrópica en el interior de la cueva era bastante importante, tanto en el vestíbulo como en el interior. Y de hecho no había una diferencia en estas dos zonas de la cueva, hacían las mismas funciones. Hay las mismas especies representadas, y en ambas zonas hay pues tanto marcas de corte como las que vemos aquí, que hay una gran variedad de tipología de marcas de corte. Tenemos pues en grupo, largas, más cortas, así de una forma más aserrada como vemos aquí, y lo que es más importante es la zona en la que se encuentran. En esta imagen de aquí vemos que estas marcas se encuentran en una zona de inserción muscular y de tendones, y por lo tanto esas marcas de corte se habrían hecho para despiezar el animal y bueno, pues, quitar parte de las patas, por ejemplo, llevarlas al yacimiento. Y de hecho es lo que encontramos en la Garma, que en los ciervos y en los animales de tamaño grande como los caballos y los grandes bóvidos, lo que aparece representado son solamente la parte de las patas. No hay prácticamente nada de cráneo, hay algunos dientes aislados, pero hay poco cráneo, y aunque se conserva todo, porque la Garma tiene muy buena conservación, se conservan hasta los cartílagos de las costillas, no hay muy poquito esqueleto axial como vértebras y demás. Es decir, que los grupos humanos pues despiezaban estos animales, y al interior de la cueva llevaban principalmente pues eso, las patas, estas zonas de aquí, que muchas veces es lo que más aporte cárnico les ofrecía. También tenemos otras evidencias de actividad antrópica, como son las fracturas en fresco. Las fracturas en fresco son como este ejemplo que tenemos aquí, con un perfil suave, que
los grupos humanos fracturaban estos huesos para extraer la médula, que les daba un gran aporte calórico. Y en la Cueva de la Garma hay muchos huesos fracturados así que los aprovechaban del todo, vamos. Este es un ejemplo de una tibia de caballo, de una pata de un caballo, y aquí vemos la parte externa, que también tiene por aquí unas marcas de corte, y la parte interna, donde se ve pues, la parte del interior del canal medular. También hay muchísimos restos quemados, además con distintos estados de cremación. Podemos ver distintos colores, como los colores blancos o los colores negros, que indicarían un distinto tiempo de exposición al fuego. Seguro que si habéis hecho barbacoa os habéis fijado en las brasas y tienen estos colores, ¿no? Bueno, pues cuando los huesos están mucho tiempo en el fuego adquieren este color más blanco, y cuando tienen un quemado más rápido son más de color negro. Y en la Garma pues encontramos los dos colores, y bueno, esos huesos pueden estar quemados o bien para el cocinado o bien pues para hacer un hogar y dar calor a los individuos calor y luz a los individuos que vivían en su interior. Y otra cosa muy curiosa que he querido señalar aquí es que, bueno, este es un hueso que está quemado, aquí veis los colores blancos y negros, pero también vemos una serie de marcas, dos marcas, que son de carnívoros, son mordeduras de carnívoros. Y esto lo que indica es una alternancia de ocupación de grupos humanos y de carnívoros. Y la pregunta es, ¿cuál de los dos llegó antes a este hueso, a este animal? ¿Fueron primero los carnívoros los que lo cazaron y lo introdujeron en el interior de la cueva, y después los grupos humanos lo quemaron pues ya para darse calor, porque ya no quedaría seguramente carne? ¿O fue a la inversa y los carnívoros simplemente lo hicieron el carroño? Bueno, pues no es muy claro, porque se están superponiendo las dos marcas, pero seguramente pues imagino que llegarían después los carnívoros, ya que pues una vez quemado ya no quedarían restos que consumir, ¿no? Prácticamente. Bueno, y otra cosa muy importante que hemos encontrado en la Cueva de la Garma es industria ósea. Esto es algo que no es muy común de encontrar, y menos en el auriñaciense inicial o protoauriñaciense, que es el momento de estos niveles. Y aquí he puesto una selección de algunas piezas. Por ejemplo, tenemos lo que hemos identificado como una punta en hueso. Aquí podemos ver, bueno, pues que lo han pulido el hueso para darle esta forma apuntada, y también tiene aquí pues marcas de incisiones, como marcas de corte. De estas hemos encontrado 2 o 3. También tenemos aquí una herramienta que es muy interesante, que es un alisador. Es un hueso que lo mismo, le han dado forma, lo han pulido y lo han utilizado para preparar las pieles, quitar la grasa de las pieles y prepararlas, y por eso tiene pues esta parte que ya está desgastada y la vemos más lisa, ¿no? Ya con los avances que hay ahora podríamos incluso hacer análisis de las huellas de uso que hay en esta pieza, aquí en la punta, para saber pues eso, qué uso le han dado, e incluso si hay restos de los lípidos o las grasas que quitaron con esta herramienta. Tenemos también unas cuantas piezas como esta, que sabemos que es algo de industria porque tiene ese pulido, esa forma que le han dado y marcas de corte, pero no sabemos muy bien si ha sido usada, ni sabemos seguro qué pieza de industria es, porque ha perdido la punta. De todas formas, hay muchas piezas y eso también lo he observado en la Garma, que se ha creado la pieza y después no se observa nada de desgaste en la punta, o sea que es posible que algunas fueran producidas y luego fueran ahí abandonadas sin uso o casi sin uso. Y luego tenemos también 3 o 4 retocadores, como el que hemos visto antes en el castillo. Este es un hueso también de un ungulado de talla de tamaño cérvido, que además de que ha sido quemado, ha sido pues utilizado como herramienta para preparar esas piezas de industria, como hemos explicado antes, y aquí se ve muy bien pues ese repiqueteo, esos golpecitos, y también las marcas producidas por la industria lítica en este extremo del hueso.
Aunque en la Garma hemos dicho que prácticamente no hemos encontrado restos de carnívoros, sí que hemos encontrado algunas evidencias de su actividad, muy pocas, pero sí que hemos encontrado también pues marcas de carnívoros al mordisquear algunos huesos, como este húmero que es de un rebeco. Hemos encontrado también la impronta de sus dientes, pues aquí tenemos dos improntas de dos dientes pues consecutivos al morder con la dentadura, las ha dejado ahí, y tomando medidas en estas marcas podemos saber incluso qué carnívoro realizó estas marcas. Y luego otra cosa muy interesante que también hemos encontrado son coprolitos, que son las cacas de animales o de humanos que han conseguido fosilizar y se han conservado hasta el día de hoy. Y de estas hemos encontrado dos, una bastante grande que bueno, en su interior tiene incluso fragmentos de hueso, como este que veis aquí, y luego otro un poco más pequeño. Ambos están siendo ahora analizados para intentar identificar el autor de estas cacas fósiles. También se puede hacer análisis en granos de polen que han quedado aquí conservados en su interior para saber qué plantas había pues, en el medio circundante, en el paisaje de alrededor de la Garma. Bueno, y ya por último voy a acabar con la cueva de Cobalejos, que es una cueva que hay en Velo de Piélagos y que también tiene una cronología muy similar a la de la Garma, de hace unos 39.000 años. Es también protouriñaciense. Y en esta cueva se han encontrado principalmente restos de herbívoros, sobre todo ciervo, caballo y grandes bóvidos, pero el animal que más representado está y que al que más caza se le dio y más consumido fue por esos primeros grupos de Homo sapiens fueron los ciervos. Uno de los análisis que hemos llevado a cabo en este yacimiento es el análisis de microdesgaste dental, que nos puede dar información sobre la dieta que tuvieron estos herbívoros pocos días antes de su muerte. Y esto lo que nos permite es inferir qué especies vegetales había pues, en ese medio, alrededor de esta cueva. Y lo sabemos porque al comer ciertos alimentos se quedan unas marcas en el esmalte dental, son unas marcas muy pequeñas que no se ven a simple vista, pero con la ayuda de microscopios muy potentes podemos saber qué alimentos han producido esas marcas. También en dientes humanos se puede hacer y se está haciendo. Nosotros cuando comemos también dejamos una serie de marcas, solo que normalmente nadie lo miramos, ¿no? Pero bueno, en el registro fósil se está haciendo y también aporta mucha información. Y gracias a eso pues podemos saber también un poquito sobre el paleoambiente de ese momento, porque obviamente no viven las mismas especies vegetales pues, según una temperatura y una humedad u otra. Entonces aquí os muestro la metodología que he seguido para obtener esta información. Cogemos los dientes de herbívoros, en este caso. Aquí tenemos pues, un cráneo también de caballo que limpiamos y después le hacemos los moldes. Estos los he hecho en el laboratorio del MUPAC, son todos los dientes de cobalejos que muestré, tanto de caballos como de ciervo como de grandes bóvidos, y le hacemos un molde pues, de silicona que puede preservar todas esas marcas que ha dejado los vegetales, y después los analizamos con estos microscopios tan potentes que dan muchísimos aumentos y que permite analizar en concreto pues solo esta pequeña parte del diente, que es lo que conserva la información. Y observaríamos después de todos los análisis algo como esto. Si os fijáis bien, podemos ver unas líneas como unas rayas y unos puntitos.
Los vegetales que son más tipo pasto, como hierbas, tienen más sílice, producen más abrasión en los dientes y dejan estas marcas que son más parecido como a líneas o rayas. Y sin embargo, otras plantas más arbustivas, las hojas o incluso algunos frutos, lo que dejan son unas marcas más pues como puntos, pequeños agujeritos en el esmalte, como los que observamos aquí, estos y estos. Entonces, según las marcas que vemos, podemos saber qué comieron en esos últimos días de su vida. Después del análisis, los datos que he obtenido son estos. Os los cuento un poco. Hemos comparado los datos que hemos obtenido con poblaciones de herbívoros actuales que sabemos seguro qué alimentación estaban llevando a cabo. Con el punto de color verde tendríamos los animales grazer, que son los animales de pasto, como los caballos. Con el punto de color morado serían los browser, o animales que comen vegetación de tipo arbustiva, como los grandes bóvidos y otros ungulados, aunque muchas veces todos estos animales pueden tener una vegetación mixta, que es lo representado con el punto amarillo, que serían los animales que comen pues tanto pasto como arbustos, como frutos, dependiendo del momento o de la estación en la que se encuentren, ¿no? Bueno, pues en Cobalejos lo que hemos obtenido es que los caballos tenían una alimentación a medias entre pasto y alimentación mixta, pero principalmente de tipo pasto. Los grandes bóvidos tenían una alimentación mixta, son estos de aquí, y los ciervos también tenían una alimentación mixta, pues eso, entre pasto, entre hierbas y frutos y hojas. La pregunta es, ahora que ya sabemos la alimentación de estos herbívoros y sabemos un poco qué plantas había alrededor de la cueva de Cobalejos en ese momento, ¿estos animales cambiaron su alimentación a lo largo del tiempo? Porque en Cobalejos no solo hemos analizado el proteuriñaciense, el momento de los primeros Homo sapiens, sino que también hemos analizado el momento de los últimos neandertales que también estuvieron viviendo en Cobalejos y que cazaron todos estos animales y quedaron conservados en el interior de la cueva. La información que hemos obtenido es que los otros herbívoros, como los caballos y los grandes bóvidos, sí que modificaron un poco su alimentación. Esto puede ser o bien porque cambiaban las condiciones en el ambiente y por lo tanto la disponibilidad de alimento cambiaba, o bien había otras especies de vegetales, o bien había otras condiciones de humedad que hacía que hubiera más escasez, o también por la presencia de grupos humanos o grupos de carnívoros, estos animales pueden llegar a cambiar un poco su dieta. Y vemos que aunque poco, estos animales sí que la cambiaron, sobre todo los grandes bóvidos pasaron un poco de ser más arbustivos a comer más pasto. Sin embargo, los ciervos se mantuvieron constantes durante todo el tiempo. Durante miles de años estuvieron comiendo lo mismo. Además, refleja una gran disponibilidad de alimento en el ambiente, porque comieron durante todo el tiempo tanto plantas de pasto como hojas arbustivas y frutos. Lo vemos aquí. Este es un ejemplo de uno de los dientes analizados de ciervo, que vemos pues esas líneas y puntos que reflejaría esa alimentación mixta. Y bueno, para que os hagáis una idea, esto de aquí está reflejando un área de solo 200 micras, que sería pues la milésima parte, 0,2 milímetros, vamos, o sea que va muy en detalle. Y estos animales, pues como digo, no cambiaron su alimentación, fueron constantes en el tiempo, lo que indica que si hubo cambios en el clima, que algo de variación sí que hubo, no llegó a afectar demasiado a las especies vegetales y a los ungulados, a los herbívoros que estaban viviendo ahí. Y por lo tanto, pues a los grupos humanos que los cazaban, ¿no? Bueno, pues para finalizar,
En resumen, después de todo lo observado, lo que podemos obtener de información a partir de los restos óseos, tanto del postcraneal como huesos de las patas y demás, como los restos dentales, pues son bueno, una cantidad imprescindible de información que nos permite conocer tanto las partes anatómicas que llegan al interior de los yacimientos como las especies, y por tanto nos informa sobre la acumulación de esos restos, si fueron consumidas o no por grupos humanos, o si esas cuevas, por el contrario, estuvieron ocupadas por carnívoros o por ambos, que hemos visto que también ha sucedido. Y también nos informa sobre la cronología de esas ocupaciones, si eran neandertales, si eran, como en este caso, en el caso de los yacimientos que hemos hablado, de los primeros Homo sapiens. Sus estrategias, nos informan de sus estrategias de caza, si se basaban más en unos animales o en otros, en más adultos o en más crías, y a raíz de estos animales también podemos inferir cuestiones del paleoclima y del paleoambiente para saber un poco qué paisaje nos encontraríamos en toda esta región del norte peninsular. Y nada, hasta aquí la charla. Muchas gracias por vuestra atención.